busca, por acuerdo ministerial, que flexibiliza la jornada laboral. Mientras empleadores defienden la normativa, sindicatos advierten riesgos de precarización y la posible eliminación de horas extras. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Así es un tema polémico que tiene diferentes enfoques, diferente comprensión y por tanto unos sectores no solamente que lo aceptan, sino que lo impulsan, mientras que otros sectores lo rechazan. Vamos a enfrentar las visiones correspondientes, tanto a favor como en contra, de este acuerdo ministerial que busca flexibilizar la jornada laboral, así presentada por el Ejecutivo, frente a la posibilidad que mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador se pueda extender la jornada laboral hasta 10 horas diarias. Inicialmente el proyecto de acuerdo ministerial decía hasta 12, pero finalmente quedó hasta 10 horas diarias, de manera que esto podría ser compensado con un día adicional de descanso, que podría ser el viernes, que podría ser el lunes. Todo esto se queda como un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Además, el acuerdo ministerial establece la posibilidad de que una empresa que quiere aplicar esta modalidad o aplicar este acuerdo ministerial tiene que previamente notificar al Ministerio del Trabajo, anunciarle, pedirle permiso si se quiere, y el Ministerio de Trabajo, pues en función de la naturaleza del giro de negocio, qué sé yo, le autorizará al empresario entrar a aplicar este acuerdo ministerial y luego se supone que habrá las visitas y la verificación del cumplimiento de este acuerdo ministerial. En fin, esto digamos como línea general de lo que establece este acuerdo ministerial y vamos ahora mismo a enfrentar las posturas. Está con nosotros en estudios el señor José Villavicencio. Él es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, de la UGTE, y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Dicho sea de paso, estos gremios han convocado una marcha precisamente en protesta de la vigencia de este acuerdo ministerial y algunas otras demandas en la tarde de hoy en la capital de la República. Frente a él, y con un discurso, digamos, a favor de la flexibilización laboral, está el de Rodrigo Gómez de la Torre. Él es empresario, agricultor, presidente de la Cámara de Agricultura, representante de los sectores productivos privados ante el Consejo Nacional del Salario en varias ocasiones y es un conocedor profundo de las relaciones laborales. De manera que estamos con dos interlocutores con absoluto conocimiento que van a defender posturas diferentes, como ya lo apreciarán. Le damos la bienvenida a José Villavicencio en los estudios. Muy buenos días, José. Freddy, qué gusto saludarle a usted y a toda su amable audiencia. Un saludo a Rodrigo, que obviamente hemos tenido la oportunidad de compartir varios debates, varios análisis, así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Claro que sí. Saludamos también a Rodrigo Gómez de la Torre, que está vía Zoom. No ha podido atendernos acá en estudio por sus diferentes ocupaciones. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días, le escuchamos acá en estudio. Muy grato saludarte, Freddy, grato saludarte a ti, José. Sí, tenemos posiciones distintas, pero creo que hay una relación muy grata desde hace muchísimos años y creo que nuevamente nos vemos en un debate sobre un problema trascendental. Si queremos fomentar el empleo o queremos bloquear el empleo en el Ecuador. Sí, sabemos del respeto mutuo que existe y por eso pues no es necesario pedirles que el debate se supedite a la exposición de ideas, de argumentos, y estoy seguro que así va a ser, de manera que no hace falta hacerles este pedido porque conocemos de su caballerosidad y su solvencia en función de argumentar la posición de cada uno de ustedes. Si me permite, Rodrigo Gómez de la Torre, vamos a empezar con José Villavicencio para conocer el punto de vista de los trabajadores, de los gremios sindicales, respecto de esta resolución que flexibiliza la jornada laboral. José Villavicencio, bienvenido, le escuchamos atentamente. Gracias nuevamente, Freddy. Sí, mire, para nosotros
la esclavitud moderna asalariada no puede ser considerada como modernización. Ni ¿Pero como, por qué esclavitud moderna? No es como, demasiado. ya voy para allá, ni como flexibilización laboral. El acuerdo ministerial, luego de varios justificativos por el Ministerio del Trabajo, que era un borrador que se le había filtrado, al final el 046 lo plasmaron en el 059 y lo publicaron en el registro oficial. Y este acuerdo podemos decir que tiene tres partes. La una que habla de los horarios especiales, y que ahí no hay discusión si cabe el término, porque los horarios especiales, Freddy, están vigentes desde el año 2012 a través del acuerdo 169, luego que fue modificado con el 176 y finalmente con el acuerdo ministerial 219. Horarios especiales que se deben entender obviamente en actividades que por A o B no pueden obviamente parar. Por el giro de negocio. Exactamente. Propio. Ejemplo, el tema eléctrico, agua potable, turismo, agricultura, etcétera. Eso no está en discusión. Lo grave de este acuerdo es obviamente la modificación de la jornada ordinaria, que todo mundo la conocemos, que son de 8 horas diarias, de lunes a viernes, 40 a la semana, 160 al mes. Esto reforma este famosísimo acuerdo que dice que es para generar empleo, como todos los gobiernos siempre que han emitido una ley o un acuerdo han dicho que es para generar empleo, pero que en la práctica eso no sucede. Entonces, hay tres elementos fundamentales. La una, que es una clara afectación obviamente a la remuneración del trabajador, porque en la práctica, con este acuerdo y esta modificación, que por cierto retrocede más de 100 años atrás el gobierno, no se va a pagar horas suplementarias, horas extraordinarias y el recargo de horas nocturnas. Entonces afecta la remuneración porque el Código del Trabajo en su artículo 95 claramente habla que compone, ¿no?, el tema de la remuneración. Segundo, por éntesis, que si afecta la remuneración, afecta también a los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, afecta al 13º sueldo, entonces en los hechos el perjudicado es el trabajador. ¿Y el tercer punto? Yo decía, la remuneración, el IES y el 13º sueldo. De acuerdo, clarísimo. Vamos a escuchar entonces qué tiene que decirnos frente a esta postura Rodrigo Gómez de la Torre. Le escuchamos, Rodrigo. A ver, creo que es interesante, entiendo la posición de José, simplemente no la comparto. Evidentemente, José ha sido claro. Los horarios especiales vienen desde hace más de una década, o sea, no es nada nuevo. Lo que no es real es que, primero, la calificación de esclavitud moderna asalariada. Curiosamente, el término esclavitud y el término asalariado son contradictorios dentro de una misma frase. Por ende, no aplicaría. Además, que el tema de la jornada extendida a 10 horas está vigente no solamente vía acuerdo ministerial, está vigente vía ley con la reforma que se dio en el año 2016. Pepe, 2016 se dio la reforma al Código del Trabajo, donde ya solicitando las autorizaciones del caso al Ministerio del Trabajo, se extendía la jornada hasta 10 horas e inclusive en esa misma reforma al Código del Trabajo se planteó la reducción de la jornada a 6 horas, ahí sí afectando el tema laboral. Con respecto al tema de las horas extras, yo creo que es simplemente una forma de ver las cosas, porque si tú tienes 40 horas a la semana y esas 40 horas no se han modificado, estás dentro de la jornada ordinaria. Lo que sucede es que ya previo pandemia, ya se había evidenciado que las relaciones laborales, las formas de trabajo se habían modificado sustancialmente en el planeta, no en el Ecuador, en el planeta. Y la pandemia lo único que hizo fue decirnos en una forma muy cruda, tienen que modificar la relación laboral, hacer algo mucho más flexible y eficiente. Esto no lo dije yo solamente, esto también lo planteó y utilizando el término flexibilización la misma Organización Internacional del Trabajo.
En el 2020, de igual manera, se emitieron varios acuerdos ministeriales que precisamente permitían flexibilizar acuerdos que estuvieron previamente, y aunque suene reiterativo y repetitivo, acordados a nivel del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con los representantes de los trabajadores, en donde recuerdo claramente, un representante de los trabajadores incluso decía, esto de que poder trabajar las 40 horas reducidas en 4 días puede ser muy beneficioso. ¿Por qué? Bueno, esto, José, consta en las actas del Consejo, ¿no? Y el representante de los trabajadores decía, porque eso permite que a nivel del núcleo familiar podamos tener algún nuevo emprendimiento, un nuevo ingreso, que lo podemos hacer viernes, sábado y domingo, de ser el caso. Vamos ahí la argumentación, Rodrigo, para escuchar la réplica, en este caso, de José Villavicencio. A ver, no hay que darnos muchas vueltas. Una cosa es que el acuerdo nos dijera vamos a trabajar 10, 12 horas, que se dice al final del acuerdo, por cierto, de lunes a viernes. En el argumento que plantea Rodrigo, o sea, trabajo 12 horas, o 10, pongamos. 10 de lunes a jueves. A jueves, y ya tengo 3 días de descanso, horas. están las 40 horas. Eso no es real, eso es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este acuerdo le permite que se incluya hasta sábados y domingos. No le dice tácitamente de lunes a viernes. Ese es el problema. Entonces, sí, es real lo que dice Rodrigo. Hubo modificación en el tema del artículo 47 y habla del 47.1, 47.2. Y obviamente en casos excepcionales, dice, por un tiempo de 6 meses que puede ser ratificado 6 meses más en el tema de reducir la jornada. Y también habla obviamente de las 10 horas. Sí, en casos excepcionales. Pero ahí no incluye en el Código del Trabajo el tema de, obviamente, los fines de semana. Entonces el artículo 47 del Código del Trabajo es clarísimo. Y la misma Corte Nacional de Justicia, el mismo Consejo de la Judicatura ha establecido que se entiende que la jornada ordinaria es de lunes a viernes. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora le van a decir, no quiero que me trabajes de lunes a jueves o de lunes a viernes. Quiero que me trabajes de martes a sábado. Quiero que me trabajes de miércoles a domingo. Y va a estar dentro de la remuneración cuando el Código del Trabajo establece que los días sábados y domingos son de descanso forzoso. Y que si una persona trabaja, tienen que pagarle el doble. Freddy y ecuatorianos, el trabajador nunca se ha opuesto a trabajar horas suplementarias extraordinarias, festivos, etcétera. ¿Por qué lo hace? Por mejorar los ingresos. ¿Cuánto vale la hora trabajada hoy en día con 4.80 del salario básico? $2. La hora suplementaria, obviamente, tiene un incremento del 50%, que vendrían a ser $3. Por 12 horas y por 48 al mes, el trabajador sacaba adicional a su remuneración alrededor de $144. Por 12 meses que trabajaba, que la mayoría lo hacía, $1.728. Eso se está ahorrando hoy el empleador, sea público y privado. Entonces, en el fondo, con este acuerdo no pago los beneficios adicionales de ley. Así el ministro y Rodrigo y todos los que están de acuerdo con este acuerdo, diga de que sí se va a pagar horas suplementarias extraordinarias. Pero además, Freddy, flexibilización laboral igual a trabajo por horas, porque le pueden decir trabajo 4 el lunes, trabajo 4 el martes, y esas 4 que no trabajaste el lunes ven a trabajarme el sábado y domingo. Es una jornada discontinua. Exactamente, cuando la jornada ordinaria, todos la entendemos, y hay que leer nomás, que es continua. Eso han afectado en el fondo. Vamos a ver qué nos dice Rodrigo Gómez de la Torre frente a esto. A ver, la jornada continua, la jornada discontinua, la jornada parcial y la jornada parcial discontinua también están vigentes desde hace muchísimos años en el código y tienen que ver con las realidades de las distintas formas de trabajo. Algo que también se ha analizado. Muchas nuevas formas de trabajar, particularmente en temas tecnológicos, particularmente en temas de software, programación y demás, ya ni siquiera se contratan muchas veces en el Ecuador.
Se están contratando y mucha gente del Ecuador está trabajando para empresas de fuera. La pregunta aquí, y yo me la hago y la reitero, tenemos una realidad laboral de más o menos un 35% de empleo pleno. 35% de empleo pleno. Esto es por debajo de lo que fue prepandemia, porque ya la pandemia nos complicó, pero nunca se levantó el empleo. Adicionalmente, estamos en una realidad, y recuerdo con José, en algún momento me decía, y esta fue una entrevista muy interesante, que me dijo, es que el agro es el principal generador de empleo. Y yo le decía sí, y me decía que hay que tecnificar el agro. Y fue la primera vez que yo lo mencioné y dije, estoy de acuerdo contigo, Pepe. Vamos a tecnificar el agro, pero eso va a implicar un movimiento de mano de obra. Porque el momento que tú tecnificas, reduces mano de obra. Esa es la naturalidad de la tecnificación. Tractores, drones, automatización de sistemas. O sea, si algo conozco es del agro, ¿no? Lo he vivido toda mi vida. Y lo vemos permanentemente en medios de comunicación, lo vemos en empresas, vemos el tema de robotización, vemos las empresas que no evolucionan, quiebran. Y yo creo que estamos en un momento en donde sí hay que reformar el código y en donde la jornada laboral semanal es la que se debe respetar, pero ya no con apellidos. Si es que tiene sábado, domingo, lunes, miércoles, hay sectores que naturalmente trabajan viernes, sábado y domingo con su mayor fuerza. ¿Qué queremos? Pero Rodrigo, permítame Rodrigo, interrumpirle para pedirle la precisión en este caso. El señor José Villavicencio ha hecho cuentas de horas extraordinarias suplementarias que se estarían, digamos, borrando de la responsabilidad de las empresas si es que se extiende la jornada laboral más allá de las 8 horas, trabajo nocturno, trabajo de fin de semana que cuesta más, y él ha hecho un cálculo de más o menos $1,700 al año que con este acuerdo ministerial dejarían de pagar las empresas y el sector público, y quien aplique, digamos, de manera integral este acuerdo ministerial. ¿Usted está de acuerdo con esto? A ver, ¿va a haber una movilidad de horas extras? Sí, pero también podemos dar la vuelta a la tortilla. Si modificamos las jornadas, podríamos estar hablando de insertar nuevas personas al mercado laboral. Y en alguna reunión que mantuve con el actual ministro del Trabajo, igual que lo he planteado a otros ministros anteriormente, sería lindo que las personas que trabajan en esta jornada histórica de 8 horas diarias puedan también tener la opción de que el sector público trabaje sábados y domingos aprovechando estas modalidades contractuales y poder tener servicios sábados y domingos y poder acceder a los servicios públicos sábados y domingos, ya que durante la semana uno está trabajando y tiene que atender las obligaciones propias en lugar de estar haciendo trámites. Creo que esta es una Hagamos forma una de ver pausa las ahí, cosas Rodrigo, para ver. Ahí está con ese ejemplo está la esclavitud, Freddy. Trabajar de domingo a domingo y que no tengas ni cómo compartir con la familia. Pero esclavitud es un término anacrónico porque significa Freddy, no recibir pago, pues. No, pero es que claro, no someterse a ninguna jornada ni recibir pago. Los trabajadores de Rucagua recibían pago. ¿Y en qué condiciones? Sí, pero se determinó que era una esclavitud moderna. Es un eslogan rimbombante, pero no corresponde a la realidad. Eso es un claro ejemplo. Esclavitud. Y allá vamos. Moderna. No lo determinó yo, por cierto. Argumentemos esto que nos dice Rodrigo Gómez de la Torre. A ver. Los horarios discontinuos, sí, que se justifican con los horarios especiales. Horarios especiales, por la naturaleza del servicio o de la empresa. No está en discusión. Que son de 5 días. Que pueden incluir los fines de semana. Que la ley dice que si trabaja más de las 8 horas tiene que pagarse lo que establece la ley. Igual, si es que trabajan en la noche, en la madrugada, el sobrecargo. Eso está claro. La jornada parcial permanente que habla el 82, si no me falla la memoria del Código del Trabajo, 4 horas permanentes.
Eso está ahí. Entonces, la discusión y el objetivo de este acuerdo es modificar la jornada ordinaria, la continua que se conoce de las 8 horas. Ese es el tema. Entonces, si trabajo de lunes a jueves o de lunes a miércoles y después me puedo poner otro horario de jueves a domingo y no pago los recargos adicionales de ley. Ese es el objetivo fundamental de este acuerdo. Entonces, ¿qué dice la ley? Si obviamente trabajo sábados y domingos, es el doble. Si la hora normal me cuesta 2, de acuerdo al salario básico, entonces, si trabajo sábado y domingo, días de feriado, vienen a ser 4. ¿Qué dice el ministro? Es que esto va a ser previo acuerdo entre las partes. Claro. ¿Qué pasa si no hay acuerdo, Freddy? Es que puede convenirle, a usted ya. le puede parecer que no quiere mover la jornada de lunes a viernes, pero pueden haber trabajadores que sí les convenga. A ver, Freddy, es que la realidad no es esa. ¿Cuándo ha habido acuerdo entre las partes? El empleador le dice, este va a ser el horario que vamos a trabajar en este mes, en el siguiente mes. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque aquí se aplica la ley del más fuerte. Sí, pero Segundo, es que va a ser aprobado por el Ministerio del Trabajo. Acaban de aprobar un reglamento interno de varios municipios que ni siquiera el ministerio se dio el tiempo en revisar las faltas ortográficas. Porque nunca lo revisan, lo que hacen es aprobar si está dentro o no de la ley. Porque hay un ministerio que obviamente hoy se ha convertido en el principal representante de los empleadores y no de resolver la conflictividad laboral que hay en los actuales momentos. Para poner un ejemplo, registro de una directiva que debería durar 30 días, están desde el 2025, un año. No se diga los conflictos laborales que hay de algunas empresas públicas y privadas, 3, 5 años. Eso debería dedicarse a resolver el ministro en vez de inventarse acuerdos ilegales. Para ponerlo en blanco y negro, usted dice no va a haber acuerdos sino imposición. Claro, pues esa es la realidad. Nunca ha habido acuerdos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, como le dijo alguien al ministro en el Twitter, le falta calle porque no se conoce la realidad del país, sino obviamente obedecen a una decisión y a una imposición en la práctica. ¿Qué dice Rodrigo Gómez de la Torre sobre esto? A ver, puntualizaciones, tal cual ha dicho José, el trabajo es durante 5 días. 5 días o 4 días hasta 40 horas. No le pongamos el número, el apellido al día. Eso, 1. Segundo, por sobre las 40 horas están contempladas las horas suplementarias o extraordinarias. 2. Cuando hay jornada nocturna, se mantiene el recargo del 25%. Nadie está negando eso. Para trabajos especiales como el tema de subsuelo y demás, están consideradas las 6 horas, porque no se trabaja 8, se trabaja 6. Y hablando de, yo no sé si el ministro haya tenido más calle o menos calle, pero quienes hemos estado, y yo trabajé durante muchos años en el sector petrolero, en el sector petrolero inclusive nosotros trabajábamos 22/8, 22 días de jornada completa en la Amazonía y 8 días. Y esa era una realidad innegable, porque la logística no era viable. Y en zonas rurales del Ecuador también pasa eso. Entonces ya yo creo que hay que comenzar a modernizarnos. La lógica del trabajo de 8 a 5 de oficina, particularmente pública, o de la que se planteaba en las fábricas en el año 1938, se ha modificado sustancialmente. De hecho, las jornadas de doble, triple turno se vienen hablando desde hace décadas. ¿Por qué? Porque las dinámicas han cambiado, las facilidades para trabajar se han modificado y hay empresas que trabajan 24 horas y tienen jornadas y tienen rotaciones y funcionan. Procesos de agroexportación, procesos agropecuarios, procesos industriales, procesos turísticos, procesos comerciales. José, yo entiendo tu posición como dirigente sindical, pero necesitamos claramente actualizarnos en las formas de ver el agro, de las formas de ver el trabajo y reconocer algunas palabras que las dijo Charles Darwin ya decenas de años atrás. La especie más fuerte no es la que sobrevive, sino la que mayor capacidad tiene de adaptación. Y los tiempos siguen adaptándose. Y quién sabe lo que estamos hablando hoy día
2026, en 5 años, sea completamente diferente. Porque los ejemplos que tenemos hoy en el 26, en el 19, ni nos imaginábamos trabajar desde las casas durante prácticamente un año en condiciones completamente diferentes. El mundo se sigue cambiando, el mundo se sigue adaptando, la automatización, la robotización, la inteligencia artificial está haciendo cambios que todavía no los acabamos ni de entender. Peor aún, proyectar lo que se nos viene. Flexibilización es el término, adaptémonos a los nuevos tiempos. Esto es mínimo en relación a lo que se nos está viniendo. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con José Villavicencio, el expresidente de la UGTE, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, y vicepresidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Y está debatiendo frente a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es un empresario agropecuario, expresidente de la Cámara de la Agricultura, preside ahora nuevamente, y ha tenido gran experiencia en el sector productivo, privado, ha sido representante de este sector al Consejo Nacional de Salario. Estamos analizando el acuerdo ministerial que flexibiliza la jornada laboral. Vamos a ver qué nos dice entonces José Villavicencio sobre esta respuesta de Rodrigo Gómez de la Torre. A ver, yo creo que Rodrigo me conoce muy bien y ya tenemos, creo que ambos canas. No sé si por viejos o por herencia, pero las tenemos. Y entonces decir que se va a trabajar más de las 40 horas con este acuerdo y que va a pagar horas suplementarias, extraordinarias, feriados el empleador, es falso. Y además Rodrigo conoce, pues, les están cumpliendo una vieja aspiración de los empleadores. Por ahí tengo un librito que le puedo hacer llegar a Rodrigo, que desde el 2008-2010 sacaron las cámaras del comercio, de la producción, las bases para una mejor producción. Y ahí hablaban de las horas suplementarias, extraordinarias, del tema del seguro, de la jubilación patronal, de la contratación colectiva. Esto no es nuevo. No que el presidente, que obviamente representa a los dueños de los medios de producción y del capital, no únicamente que los representa, que es parte, obviamente está cumpliendo. Claro, solamente le interrumpo con esto, José. Y está bien, o sea, esto no es nuevo, esto se lo viene pidiendo desde hace muchos años atrás por parte de los sectores productivos, pero yo le consulto a usted, como dirigente sindical, si es que está abierto a la posibilidad de que las relaciones laborales han cambiado y por tanto es necesario remozar la posibilidad de que el trabajador entregue su fuerza laboral a la empresa y la empresa le entregue un pago por eso. A ver, lo otro es real. Pero entonces, a ver, admite usted la necesidad de acuerdo a las condiciones, hay horarios, es real el tema petrolero, 21-7, 21-10, 15-7, etcétera, es el tema. 2, es real, hay industrias, empresas que tienen 3 turnos, porque la maquinaria no se puede apagar para que ingrese el otro turno. Y puedo darle nombres de varias empresas que hacen eso. Pero el ser humano no puede únicamente ponerle nombre, tiene que tener apellidos. Entonces Rodrigo dice, es que no le pongamos apellidos, es que ahí está la trampa, pues, de este acuerdo. La trampa de este acuerdo está en que obviamente el apellido de la jornada ordinaria, que es de lunes a viernes, le están quitando, le están eliminando. Que es de lunes a viernes y pasa a ser sábado y domingo. Ese es el tema. Entonces, Rodrigo dice, no hablemos del apellido. No, el apellido es muy importante, para que reconozca cuál es el padre y cuál es la madre. Acá es similar. Entonces no podemos plantear de que hay que quitarle el apellido a este nuevo horario. Sí, hay un avance tecnológico, etcétera, etcétera. Pero las máquinas no se manejan solas, necesitan del ser humano. Porque obviamente quien genera plusvalías es el ser humano. Y quien da ganancia es el ser humano. Y a ese ser humano que genera la riqueza, que produce, se le quiere afectar con los beneficios adicionales de ley, que en los hechos y en la práctica no va a existir. ¿Por qué, Freddy? Hay gente que trabaja sábados y domingos y dice, te devuelvo en días de descanso, de acuerdo. Pero le dan 2 similares.
cuando sí es el 100%. Si trabaja sábado y domingo, no deberían darle 2 días de descanso, sino 4. Eso debería hacer cumplir el Ministerio del Trabajo, sin embargo no lo hace. Entonces la realidad es otra. Una cosa es lo que nos puedan decir en el documento o en el papel, pero en la práctica pasa todo lo contrario, no hay quien controle. En términos, digamos, generales, lo que está diciendo José Villavicencio es que este acuerdo ministerial beneficia a los empresarios, al sector privado y va en perjuicio de los trabajadores, Rodrigo. A ver, yo creo que el problema ha sido el inverso. Y en esto José no me dejará mentir, inclusive coincidimos con el mismo nombre, cada uno por su lado. Con la ley de injusticia laboral del año 2015, esta ley terminó de desequilibrar los famosos derechos y obligaciones, porque se comenzó a radicalizar toda la presión de derechos hacia los trabajadores y obligaciones hacia los empleadores. Esto derivó en una caída de empleo pleno importantísima entre el 14 y el 15. De esa caída del 14 y el 15 se mantuvo la caída hasta que llegamos al 19, para no meter la pandemia en esto. Lo que se está buscando, no hay trabajo por horas, no hay plazos fijos, no hay una serie de temas, el tiempo de el contrato indefinido a partir del día 92. Lo único que han hecho es frenar la contratación. Y un detalle extra, hay que reconocer que el Ecuador es el país que menos horas trabaja en la jornada semanal. Recién están pensando los otros países bajarse a 44, a 46, a 42. El Ecuador tiene las 40 desde hace rato atrás. Es el que menos trabaja, pero adicionalmente, cuando revisamos la productividad laboral en el Ecuador, que es un tema que nadie quiere hablarlo, es de las peores de América Latina. Obviamente no vamos a considerar a Venezuela dentro de las estadísticas, porque ahí la situación ya es insostenible. Vámonos un paso más allá. Comencemos a ver nuevas formas de trabajar. Y había un tema que José mencionó así de pasada, jubilación patronal. ¿Por qué no aplicamos lo que se acordó también en el 19? En donde los empleadores y trabajadores, buscando una mejor solución a la jubilación patronal, planteamos que haya un fondo de capitalización a partir del día 1, indistinto el número de empleadores. Porque de eso el Frente Unitario no habla, de eso la UGTE no habla, ninguna central habla. Necesitamos modificar la jubilación patronal, ¿para qué? Para que el trabajador tenga una jubilación luego de sus 25 años, pero indistinto el número de trabajadores, de empleadores, perdón. ¿Por qué? Porque el número de años por empleador que se tiene en promedio es de 4 a 5 años. No hay tal el cuento de lo que a los 19 se despide. La rotación laboral es de 4 a 5 años. Y José, son las estadísticas que están registradas en el SUT. Entonces, vamos viendo actualizarnos en las modalidades y formas de trabajo. Caso contrario, lo que pasó en pandemia, era mucho más barato y sigue siendo mucho más barato automatizar que contratar. Y eso las estadísticas también lo demuestran. ¿Qué nos dice José Villavicencio frente a esto? A ver, hay que actualizarse también en los datos. ¿Por qué plantean cambiar la jubilación patronal? Y Rodrigo debe conocer que el Frente Unitario ha presentado una propuesta oficial a la anterior ministra sobre el tema de la jubilación patronal. ¿Qué dice que y hemos planteado estar de acuerdo en el tema de crear un fondo común, en el tema de que se discuta desde el ingreso del trabajador, que se vaya aportando para el tema de la pensión jubilar patronal. Y que obviamente sea no solo de una empresa o institución, sino que obviamente sea acumulado. Es una cuenta individual que se va acumulando. Trabaje 5 años en una empresa, 10 en otra. Es lo que nos hemos opuesto claramente es que no estamos de acuerdo cuando se plantea que el trabajador aporte un porcentaje.
porque eso sería cambiar la naturaleza de la pensión jubilar patronal. Es al patrono quien le corresponde, obviamente, pagar. Y está la propuesta. Sí le hemos hablado, Rodrigo, pero no pues, se reúnen los amigos de los gobiernos de turno, que usted los conoce muy bien, que por cierto sacaron un documento aplaudiendo este acuerdo, porque obviamente no les interesa las condiciones laborales, económicas de los trabajadores, sino sus beneficios personales. Y digo con nombres y apellidos, Rodrigo, porque usted me conoce muy bien. Ayer fue Richard Gómez, hoy es el señor Chica de la CUD, y usted sabe quién creó la CUD y en qué piso, por cierto. Entonces, de eso no hay que equivocarse. Ni el ministro ni nadie, porque él dice me ha reunido. No, se reunió con los amigos, que todo alzan la mano, pero no se ha discutido con quienes tenemos una visión distinta, que hubiera sido lo correcto, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no ha existido. Lo otro, Chile hasta el 2008 entrará a las 40 horas porque tiene aprobado, obviamente, un cronograma de reducción de la jornada. Colombia, hasta el mes de julio de este año, las 42 horas. México, que tenía 48, planteó una propuesta de discutir de 36 a 40 y hay una aprobación en una primera instancia de ir a las 40 horas. Pero esto solamente confirma lo que acaba de decir Rodrigo, que nosotros, pero los miren, ecuatorianos, también, tenemos una jornada de 40 horas hace muchísimos años atrás. También es las 40 horas, porque obviamente es incorrecto pensar que se va a trabajar hasta los fines de semana, como lo ha planteado Rodrigo, que obviamente los otros países están cogiendo el ejemplo de el Ecuador. Francia, si no me falla la memoria, trabaja 36 horas. Entonces, obviamente, ese es el tema. Entonces, mire lo que dice una partecita del acuerdo, Freddy, si me permite. Por favor, léalo. En este caso, refiriéndose obviamente al tema ¿Está dentro de los acuerdos correspondientes a la jornada laboral eficiente para el desarrollo, en el artículo 10, en el segundo, dice: en caso que el empleador y el trabajador podrán implementar un sistema de cómputo de las horas efectivas de trabajo, de manera libre y expresa. ¿Qué dice Freddy? El empleador y el trabajador implementarán un sistema de cómputo de horas efectivas de trabajo. ¿Qué pasa si se daña la máquina? Y no trabaja, no produce el trabajador. ¿No cuentan esas horas? Eso no está diciendo aquí. Horas efectivas. O sea que el trabajador se daña el vehículo, no puede trasladarse, o se daña la máquina, como no produciste, entonces esas horas pueden ser contadas como no efectivas de trabajo. Eso, entre otras, tiene este acuerdo, que es grave. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿qué dice sobre esto? A ver, creo que el concepto, primero quiero dar un ejemplo de algo que sucedía en Francia, ya que topamos Francia como un ejemplo, de hace varias décadas atrás. Jornada laboral de lunes a viernes, si había un atraso en el trabajador, ese atraso de 10, 15, 20, 30 minutos tenía que ser compensado por el trabajador el día sábado, cumpliendo lo que José habla de las horas efectivas. El problema es que si el trabajador vivía a 1 hora del trabajo, eran 1 hora, compensaba los 10 minutos y regresaba a su casa o lo que quería hacer, pero tenía que cumplir las horas efectivas. De igual manera, y no me dejará mentir José, y a veces lo hemos visto en varios espacios, también el trabajador muchas veces se conectó a revisar un mensaje en el Instagram, por dar un ejemplo, y 20 minutos más tarde se le fue el tiempo. Y esa también es 1 hora que debería ser, esos 20 minutos también deberían ser contados como hora no efectiva. Creo que hay que ver el tema y creo que la hora efectiva está más entendida para las horas reales que están dentro de la jornada. Si hay un caso fortuito o fuerza mayor, como el planteamiento del daño de la máquina, pues hay usualmente las empresas modifican las actividades precisamente orientadas a ver cómo reparar la máquina o cómo solucionar eso o cómo subsanar el problema, que no sucede cuando alguien se conectó por un par de segundos en teoría en el Instagram y se quedó 20 minutos. Yo sí creo aquí, José, y que lo que deberíamos trabajar, y en esto yo lo hablé en varias ocasiones, es el tema de la productividad laboral.
Y ese creo que es un tema que debemos analizarlo mucho más a fondo. La productividad laboral, ¿cuántos dólares se generan por hora de trabajo? Y considerando que las máquinas del pasado cada vez están desactualizadas y ya no se dañan tanto porque ya no están operando. Las empresas que cada vez están tecnificando, cada vez requieren menos mano de obra. Y esa sí es una realidad en donde, en vez de tener, sí, atrás de la tecnología hay un ser humano, pero en vez de tener 30 personas en una actividad, probablemente tienes 2 o 3 personas manejando sistemas informáticos respaldados por inteligencia artificial que mueven equipos robotizados. Eso es una realidad que tenemos que analizarla, y en esto sí me ratifico y soy insistente, porque en el agro, particularmente la fumigación de tractores, ya se está migrando a drones. Y el mismo Ministerio de Agricultura acaba de lanzar una capacitación para pilotos de drones, los llaman ahora, en donde el trabajo que se hacía en un día con 10 personas, luego se bajó a mediodía con 3, y ahorita se lo hace en 2 horas con 1. Esa es la realidad actual, y si no nos actualizamos, vamos a desaparecer, lo que el sector privado no va a permitir. Punto fundamental, admitir la posibilidad de una relación dinámica laboral entre el empleador y el trabajador, por las condiciones, por la naturaleza de la empresa, por el giro del negocio. Tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Y solamente como una aclaración, los sábados y domingos, si forman parte de la jornada, digamos, de 4 o de 5 días, como se lo quiera plantear al trabajador, sí se van a pagar extraordinariamente sábados y domingos. Y aparte de eso tienen un día adicional. Sí, bueno, eso es lo que nos ha dicho el ministro, ¿no? Por supuesto. Pero es que, Freddy, a ver, si le ponen una jornada de miércoles a domingo, ya no le van a pagar, pues, por favor. No, pues le pagan miércoles a viernes, es decir, miércoles, jueves y viernes, un valor. Sábado y domingo otro valor, y encima tiene usted los tres... Si usted me demuestra en el acuerdo que dice lo que usted, que estaría de acuerdo ahí... No, a ver, yo tengo que confesarle que estoy repitiendo lo que dice el ministro. Pero a ver, ni Rodrigo no va a coincidir con eso que dice el ministro. Una cosa que nos dijeran, a ver, te voy a pagar como jornada ordinaria de miércoles a viernes, los valores que la ley establece, y los otros 2 días que faltaría para completar los 5, te voy a pagar el 100% de recargo. Eso no va a ocurrir jamás. Solamente quisiéramos oírle esto a Rodrigo Gómez de la Torre, a ver qué nos dice. Creo que hay que ser puntuales. El acuerdo ministerial, al igual que otros acuerdos, hablan de 40 horas semanales, y sobre las 40 horas semanales se aplican los recargos correspondientes. Porque está claro. Ahí sería otra cosa. O que las 40 horas fueran, obviamente, de lunes a viernes. Ahí fuera otra cosa. Eso no nos dice el acuerdo. Segundo, ¿sabe lo que pasa, Rodrigo, cuando un trabajador se atrasa aquí? 1 minuto, 2 minutos. Le descuentan en su remuneración. Y al final le hacen un cómputo y le abren un visto bueno. Trabajadores... ¿El sector público o privado? En ambos casos. En ambos casos. Y por cierto, el ministerio da paso a esos vistos buenos, que luego se apela ante los jueces y la corte, y vota abajo y les tienen que pagar las indemnizaciones. Pero esa es la realidad. Si atrasa, les descuentan, sea público o privado, sea municipio, sea consejo provincial, sea empresa pública. Y luego van sumando, y pese que solo se atrasó en enero y luego en marzo, le suman todo el año y le califican el visto bueno. Esa es la realidad, Freddy. Esa es la realidad. Segundo, de acuerdo, hay que hablar de la productividad laboral. Pero ¿cuándo nos dirán hay que hablar de mejorar las condiciones económicas de quienes generamos la riqueza? En el sector público, más de 10 años, Freddy, servidores y trabajadores congelados los sueldos. Más de 10 años. Y eso lo puede verificar. Más de 10 años. Y va a continuar, por cierto, porque la famosa reforma a la ley del COTAD tiene ese objetivo. Que de paso también a la par sacaron un nuevo acuerdo del Ministerio de Finanzas.
el famoso acuerdo ministerial 004-A, que dice que por encima va a estar la realidad financiera y por debajo obviamente el ser humano. En la práctica nos dice ese acuerdo. Entonces, hay una estructura de una precarización laboral en el país que no únicamente se aterriza en este acuerdo. Podríamos tomarnos toda la mañana para conversar sobre el tema porque es controversial, como ustedes pueden ver, el punto de vista es diferente, el enfoque es diferente, los derechos que se reclaman son diferentes, por supuesto que sí, pero tenemos que ir cerrando, así que les invito a Rodrigo Gómez de la Torre y a José Villavicencio ir haciendo un cierre y planteo con esto, está vigente, ¿qué van a hacer los trabajadores? Empecemos nuevamente con usted, José. ¿Qué van a hacer los trabajadores? ¿Está vigente este acuerdo, a pesar de los argumentos que usted expone? Mire, el gobierno actual está actuando igual que el correísmo en varias cosas. La Constitución que nos dijeron en su momento que iba a dar 400 años, luego fue reemplazada por decretos y acuerdos ministeriales. Recordará usted, Freddy, y los ciudadanos. Hoy están haciendo lo mismo. O sea, les diferencian algunas cosas, pero en el fondo son lo mismo. El Código del Trabajo es clarísimo en el 47 sobre la jornada ordinaria. Lo que nos corresponde obviamente es demandar la inconstitucionalidad de este acuerdo. Ante la única, podemos decir, Freddy, institución que todavía tiene algo de independencia, con sucesores, por cierto, que es la Corte Constitucional. Porque todas las instituciones de este país, llámese Consejo de la Judicatura, Consejo, el Consejo Nacional Electoral, el Contencioso, Contraloría, Fiscalía, el famosísimo mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana, controladas por este gobierno actual, la misma. Entonces, obviamente, nos toca demandar la inconstitucionalidad. Viene una misión de la OIT en el mes de mayo a verificar en sitio todas estas violaciones, pero hemos dicho, a un gobierno autoritario prepotente hay que derrotarle en las calles y en las urnas. Hoy se va a cumplir la jornada y obviamente que será parte de lo que se viene una fecha muy importante. 1 de mayo, 1886. Se entregaron vidas por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. Y eso, con este acuerdo, están botando a la basura. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿qué dice frente a esto? 3 puntualizaciones de acuerdo. 1886 fue un problema en donde había que corregir la primera revolución industrial. De ahí salió el Código del 38, época en la cual se consolidaron códigos, y en las últimas décadas las relaciones laborales han cambiado sustancialmente. Tenemos que actualizarnos. 1. 2. Reconozcamos que salvo la última decisión de Colombia, totalmente politiquera y electorera, de incrementar sustancialmente el salario mínimo vital, el Ecuador tenía el menor número de horas de trabajo en América Latina y uno de los salarios más altos de América Latina, conjugando de las peores productividades laborales, una combinación perfecta para el fracaso del sector público y privado. Pensemos seriamente en el futuro del país. Pensemos en que el acuerdo ministerial para mí tiene algo que no lo entiendo. No entiendo por qué tenemos que pedir autorización para contratar jóvenes. Es un absurdo, cuando debería ser una dinámica mucho más ágil la de la contratación. Y toda la burocracia que tiene para validar las jornadas especiales me parece excesiva, pero ok, hagámoslo por ser jornadas especiales. Apuntemos al futuro, creemos empleo, porque no es posible que sigamos con el 35% de empleo pleno, y si vemos las cifras del IES es un poco menos, cuando estamos completamente estancados. El mundo sigue cambiando, el Ecuador se sigue abriendo al mundo, estamos con acuerdos internacionales suscritos, o nos actualizamos o nos hundimos. Esto ya no es un tema de una discusión dogmática, sino de una discusión pragmática. Responder, José Villavicencio. No sé si para Rodrigo que un trabajador gane $2 la hora cuando produce el triple y más sea la mejor remuneración. Con todo respeto, Rodrigo. O sea, durante años en este país no ha habido una política de incremento general de sueldos y salarios. Un porcentaje que no sobrepasa el 18%. Por Dios,
revisemos la historia y las fijaciones. No ha habido un incremento, porque le pueden subir, Freddy, 20, 5 o 6, pero si usted ya estuvo por antigüedad con ese valor, ¿cuánto le sube? Pero si no puede perder de vista algo, José, que estamos dolarizados. Sí. Y hace 26 años nuestros salarios, quiera o no, crecen, no decrecen, Freddy, porque no tenemos inflación, lo que hay que no tenemos devaluación, sí, como tienen lamentablemente otros países. Lo que hay que entender, que en tiempos de crisis económica hay que mejorar el ingreso, por lo menos a la gente que tiene, que son 3 millones, porque tampoco hay una política clara de resolver el desempleo de este país, que son el 70%. No existe, y eso no pasa por acuerdos, por leyes, sino por una política económica que hoy está al servicio del Fondo Monetario. Un minuto final para Rodrigo Gómez de la Torre, y aquí estamos concluyendo este debate, Rodrigo. Remuneración básica unificada, $482. ¿Cuánto paga el empleador? $680. Seamos realistas. 2. ¿Necesitamos una política de salarios, una política económica? Sí, estamos en una política de apertura comercial. Es real. Tenemos un país altamente endeudado y el empleo no va a crecer, ni por ley ni por decreto. El empleo va a crecer por el dinamismo económico, y el dinamismo económico va a pasar por una flexibilidad laboral en uno de sus aspectos. Ahí tienen ustedes, amigos, son dos puntos de vista contrarios, opuestos, respecto de una decisión gubernamental, que es un acuerdo ministerial que flexibiliza la jornada laboral. Desde el sector sindical del país habrá rechazo, habrá una protesta esta tarde, y se anuncia una demanda de inconstitucionalidad. Desde el sector empresarial privado, en cambio, se apoya esta medida y se busca la dinamización de las relaciones laborales. Yo podría concluir diciendo que lo que le convenga al país, lo que le conviene al país es dinamizar las relaciones laborales de manera que más ecuatorianos tengamos acceso al trabajo. Es un problema casi estructural el que enfrenta el país, por desgracia, que solamente el 35% de los ecuatorianos tenemos un empleo pleno, el resto está en la informalidad, y eso tiene que cambiar, esa realidad tiene que cambiar. Si es que esto se cambia, cambiando las relaciones laborales, aplicando estos acuerdos, pues bueno, tenemos que ir a aquello, pero la idea es que trabaje más gente en el Ecuador, más ecuatorianos tengan acceso al trabajo. Queremos agradecer a José Villavicencio, presidente de la UGTE, vicepresidente del FUD, y a Rodrigo Gómez de la Torre, que nos acompañó desde la plataforma Zoom en este debate de altura, que tengo que reconocer y saludar, lleno de argumentos y de posturas con altura, que se ha llevado a cabo, con posturas bien argumentadas de lado y lado. Rodrigo Gómez de la Torre, José Villavicencio, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Saludos, Rodrigo. Un fuerte abrazo, Pepe. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platinum.